Bien, buen día. buenos días. Soy David Alejandro Márquez. Organizo las actividades del Seminario Psicoanalítico de Tamaulipas. Bienvenidos a este espacio de diálogo, un psicoanalista en el banquillo. Un lugar para el diálogo de textos psicoanalíticos en presencia del autor. El día de hoy tendremos el placer de dialogar con un reconocido psicoanalista de larga trayectoria, el doctor Daniel Gerber, quien se ha dedicado a la práctica clínica desde hace más de 30 años. Es miembro activo del Círculo Psicoanalítico Mexicano y docente del cuerpo de formación de este instituto. Imparte seminarios en diversos programas de posgrado en México, así como en Argentina y Costa Rica. El día de hoy vamos a poner sobre la mesa su trabajo titulado Interpretar, el malentendido, el cual fue presentado en el 5º coloquio de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis llamado La Interpretación Psicoanalítica. El trabajo también fue recopilado por Néstor Brownstein para un libro publicado en 1988 con el mismo título en la editorial Trillas. Para enriquecer aún más este diálogo, contamos con la presencia de un riguroso comentarista. Él es el psicoanalista Mauricio González, quien cuenta también con más de 30 años de práctica clínica. Es fundador y directivo del Colegio de Praxis Psicoanalítica, docente en la Escuela Libre de Psicología, el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y la Universidad Autónoma de Zacatecas, dentro de la cual también fungió como coordinador de la maestría en teoría psicoanalítica. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Bienvenido, doctor Mauricio. Bienvenido, doctor Daniel. Será un enorme placer dialogar hoy con ustedes y con cada uno de los que están presentes en la reunión. Para comenzar el diálogo, rápidamente voy a hacer una breve síntesis de introducción sobre el trabajo del doctor Gerber que hoy vamos a tratar. Les recuerdo el título: Interpretar, el malentendido. En este trabajo, el autor nos habla sobre el malentendido acerca de la interpretación y comienza por diferenciarlo del significado común y corriente del uso propiamente psicoanalítico. La definición común que encontramos en el diccionario de la lengua dice explicar o aclarar el sentido de una cosa, especialmente el de los textos faltos de claridad. De este sentido común se deriva un malentendido que Freud mismo habría contribuido a difundir con la afirmación de que el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Desde esta perspectiva, se concibe la interpretación como esclarecimiento del sentido oculto del síntoma, esclarecimiento que dependerá del saber del analista y que comunicará al analizante. Este es un malentendido que ha pasado de generación en generación de analistas como una verdad incuestionable. Sin embargo, por otro lado, este malentendido siempre será inherente a la práctica del psicoanálisis, pues para el analizante su síntoma resulta incomprensible y demanda al analista que revele el sentido que él ignora. Es decir, que el analizante también cree que la función del analista es aclarar el sentido. Pero se trata entonces de un malentendido de entrada necesario en el analizante para que haya una demanda de análisis. Pues esto es la transferencia, la colocación del sujeto supuesto saber
en el lugar del otro con mayúscula, a quien se le demandará la interpretación del sentido que venga a cerrar el agujero que el síntoma abre. Se le demandará una palabra que revele el nombre de su objeto de deseo y hablará buscando ese saber que lo deje a resguardo de la castración. Es así que la institución del sujeto supuesto saber sería el gran equívoco del análisis, pero paradójicamente no habría análisis sin este malentendido. Si para el analizante es preciso creer este malentendido, no es preciso que así lo crea el analista. Y nos dice el doctor Gerber que la función de la interpretación psicoanalítica no es la de aclarar ningún sentido, pues el inconsciente no es una cosa de la que se pueda hablar, sino el lugar de la castración, de la falta en el otro, la razón del sinsentido, lo que implica que todo sujeto esté marcado por la carencia, imposibilitado de hallar en el otro el objeto que lo complete, la relación sexual imposible, la falta de un significante para el sexo en tanto que goce. Es así que la interpretación que pretende dar sentido más bien fortalece la ilusión de una relación sexual posible, la ilusión de la existencia de un otro con mayúsculas que lo complete diciéndole lo verdadero sobre lo verdadero, haciendo del analista el lugar de ese otro del goce que con su palabra impone el imperativo superyoico de gozar con el supuesto saber que ofrece. ¿Qué hace entonces el analista frente a este malentendido del analizante? Este malentendido, necesario para la iniciación y prosecución del análisis, nos dice el doctor Gerber, hacer como sí, pues no se puede rechazar de manera explícita ser colocado en el lugar del otro del saber. Habría que hacer allí el semblante del objeto A. ¿Cómo? Frente a las demandas de saber, el analista tendría que situarse por su falta en ser, haciendo silencio o interrogando, poniendo en cuestión lo que el analizante entiende de él mismo. El analista promueve así el malentendido del sujeto consigo mismo, lo que contribuye a producir significantes inéditos. No se puede tomar al síntoma como un signo que quiere decirnos algo, sino como un significante que no dice nada, pero que se dirige a otro significante situado en el analista. La interpretación, entonces, no es el significado del síntoma, no es en sí la palabra del analista, sino lo que ella o su silencio puede hacer producir al analizante. La interpretación es un significante que produce nuevos significantes, significantes reprimidos. Como dice el epígrafe con el que cita Lacan, la interpretación analítica está hecha para producir olas. La interpretación, entonces, es un significante para otros significantes. Esto es el inconsciente en acto que actualiza un saber, el saber de la falta. Lejos de ratificar que el otro contiene el objeto plus de goce del que el sujeto está separado, la interpretación propiamente psicoanalítica más bien lo revela en falta y confronta con el objeto del fantasma como resto irreductible, ya no como meta del deseo, sino como causa del deseo. No se trata entonces de colmar con saber la falta en ser que el síntoma manifiesta, sino de crear las condiciones para que ese saber, otro del síntoma,
saber ignorado ocupe el lugar de la verdad y quede así separado del sujeto y se impugne toda posibilidad de goce. El deseo del analista es el eje de la cura que va encaminada a presentar la castración en el lugar del otro que se espera completo. El análisis desemboca en la impugnación de tal equívoco. No culmina con la identificación con el sujeto supuesto saber, sino con la caída de este último. Concluye el doctor Gerber en que creer que el otro con mayúsculas existe es el malentendido primordial. Y bien, hasta aquí la síntesis que preparé. Doctor Gerber, ¿le gustaría agregar algo más a esta introducción? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y, bueno, sentir algo, no podría definir claramente, que, bueno, un artículo bastante antiguo, todavía alguien puede encontrarlo, leerlo, cuando tendría la impresión de que son cosas bastante olvidadas. Esto lo presenté en un coloquio de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, allá por los años 80 se empezaron a realizar. El primero fue en 1980, yo todavía no participé, mi primera participación fue en 1982, en el coloquio sobre la reflexión de los conceptos de Freud en la obra de Lacan, y posteriormente se editaba el libro que publicaba las presentaciones que se tuvieron en estos coloquios, que se desarrollaron hasta cerca de, por el año 2000, 2001 creo, que fue el último de ellos, con una frecuencia a veces anual o un poquito más extensa, etcétera. Entonces, esto corresponde, como lo habías comentado, al coloquio que se realiza en 1986, en aquel tiempo todavía en la sede del Colegio de México, camino a la Jusco. Sí, antes de que la fundación tuviera su local donde se realizaron los otros coloquios allá en la colonia Florida. Sí, bueno, esto se presentó hace 38 años ya, ¿verdad? 1986. De manera tal que se requeriría una cierta benevolencia, ¿no? Pensando en lo que podía en ese momento tener como idea de estos temas, bueno, estaba también marcado por una cierta cantidad de carencias. Obviamente todavía existen, aunque, bueno, tal vez que hayan pasado casi 4 décadas, algo de experiencia y de lecturas se han ido sumando como para tener una idea un poco más amplia, ¿no? Que me permitiera cuestionar tal vez algunas cosas u otras, considerarlas que pueden ser válidas hasta cierto punto, etcétera. Entonces, bueno, ese es el contexto de este texto, digamos así, para situarlo, ¿no? Y bueno, dejar abierta aquí la discusión a partir de comentarios e impresiones que tengan de esta lectura. Incluso sería interesante que posibilitara actualizar algunas de las afirmaciones a la luz de toda la experiencia y las lecturas que después de esta elaboración podamos tener, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Gerber, bienvenido. A pesar de hace años que fue publicado este texto, ha Sí, sido tal muy vez algunos de los presentes no hayan nacido todavía, por entonces alguien levanta la mano. Bueno, yo no había nacido. Sí, entonces, bueno. Pero me parece que todavía es un problema que está actual y siempre lo estará. Doctor Mauricio, le gustaría iniciar
con sus comentarios acerca del artículo. Sí, muchas gracias. En primera instancia, David, pues gracias por la invitación. Y como para mí suele ocurrir, pues bueno, fue un gusto leer a Daniel Gerber, eh, aclarando la fecha y el tiempo que tiene este artículo. Aún así me parece que es bastante vigente. Evidentemente, seguramente ahora vamos a tomar algunos puntos como para generar una plática, no sé si necesariamente discusión, pero sí una charla. Y bueno, en primera instancia yo recomendaría que lo lean. Me parece que este texto, por mucho que se haga un resumen o por mucho que de alguna forma se pueda comentar, en realidad creo que sería muy importante leerlo, porque es de estos textos que tiene ahí comentarios y observaciones muy precisas que de verdad un comentario no lo abordaría. Yo ahora solo pretendo generar una especie de línea lógica que creo tiene el texto y después me voy a ir a puntualizaciones que me parecen importantes que, estando aquí Daniel, nos puede hacer en cuanto a su texto, ¿no? Otra observación que me gustaría hacer es que, bueno, ciertamente que alguien no está muy próximo a la lectura de Lacan, muy probablemente este sería un texto muy poco entendible. Yo me acerqué a una amiga kleiniana y le pedí que me hiciera algunas precisiones de cómo ella pensaba la cuestión, por ejemplo, del síntoma y la cuestión de la interpretación. Y bueno, ella comentaba que para ella la interpretación estaba muy próxima a esta cuestión de un insight. Es decir, me cayó el 20 muy a la mexicana, ¿no? Ah, ya comprendí, ya entendí. Y bueno, justo comentaba que esto tenía que ver con esta crítica o con esta observación que hace Daniel de esto que Freud posibilita de pensar a la interpretación muy próxima a ser consciente de lo inconsciente. Yo diría que, pues bueno, ya para 1919 y por supuesto 1920 hay matices en esta cuestión, aunque Freud nunca abandona esto de hacer consciente lo inconsciente, pues evidentemente que hay matices y más, por ejemplo, si consideramos que para Freud, para 1926, ya hay una cuestión de problematizar el síntoma y con ello yo diría la interpretación misma, al pensar al síntoma como una cierta satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente me parece que los primeros años de Freud están clarísimamente situados aquí y, bueno, insistiría en que me parece que este artículo para, digamos, un freudiano ortodoxo, si es que eso existe, y signifique eso lo que signifique, bueno, sería una cuestión quizás muy poco entendible. Me parece que esto definitivamente requiere de alguien que cuando menos tenga una aproximación o una cercanía con la lectura de la obra de Lacan, ¿no? De otra manera, sí creo que sería bastante enigmático este artículo, ¿no? Eh, Me parece un artículo muy buen artículo. Y bueno, como comenté, pretendo no hacer una síntesis, sino creo que hay un punto, un hilo conductor, ¿eh? Y bueno, voy un poquito a desarrollarlo siempre y cuando de verdad consideren que me parece que un esfuerzo así no tiene mucho sentido si es que no se lee el artículo. De verdad es de estos artículos que hay que leer. Difícilmente creo que se pueda manejar de otra manera. Bueno, en efecto, el título es interpretar como el malentendido, ¿no? Interpretación y malentendido, yo diría que en muchos sentidos para Lacan en algún punto se convierten en prácticamente sinónimos. Así como en el deseo y su interpretación, el deseo en sí mismo implica la interpretación, bueno, creo que el malentendido, un poco más adelante en el desarrollo teórico de Lacan, sin duda es prácticamente sinónimo, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, Daniel plantea que la interpretación psicoanalítica no está hecha para comprender, sino, me atrevería a decir, todo lo contrario.
Ahí están estas olas que me gustaría preguntarle después a Daniel cómo lee esto de las olas, ¿no? Del epígrafe, ¿no? Entonces, lejos de ser para comprender, más bien es para hacer una lectura bastante más amplia de lo dicho por el analizante, ¿no? Pero bueno, en efecto, ¿de dónde parte esta confusión? Dice Daniel, y bueno, me parece que justamente es ahí donde introduce esto que Freud mismo formula y que en efecto por mucho tiempo fue ley. El propósito, el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, con todo lo que esto implica, ¿no? Es decir, hay un sentido, es la interpretación de los sueños, hay un sentido manifiesto, hay un sentido latente. Freud dice, el latente, el manifiesto solo es un pretexto, lo importante es las asociaciones en torno a esto. Y dado esto, podremos llegar a tener una claridad bastante más nítida de lo ocurrido a nivel psíquico. Bueno, eso es su primera aproximación de Freud, particularmente interpretación de los sueños, ¿no? Con una base bastante problemática, ¿no? Que tendría que ver con un saber del analista. Esa es una visión, yo diría, bastante ingenua y yo diría muy al inicio del desarrollo de Freud, pero innegable que ha tenido una influencia mayor. Me parece que esto que parecería un artículo, como lo señala Daniel, de hace mucho tiempo, en muchos sentidos sigue siendo vigente para muchísimas líneas de pensamiento en términos psicoanalíticos, ¿no? Entonces, esta interpretación daría claridad y daría sentido, que bueno, es otro problema que desde Lacan, pues justamente dar sentido, lo único que hace es, y lo dirá Gerber desde otro lugar, simplemente alimentar más ese síntoma. No resuelve nada, sino simplemente lo alimenta, ¿no? Y bueno, pensado desde Lacan, esta interpretación implicaría un metalenguaje. Es decir, que es posible decir el sentido final del lenguaje, cosa que, bueno, justo esta es una base para Lacan. No existe el metalenguaje. Ese es el famosísimo S entre paréntesis A mayúscula tachada, ¿no? No hay otro del otro. Entonces, pensarlo así implicaría muchos problemas. Daniel lo señala como técnico, ¿no? Bueno, claramente también me parece que clínico y de una concepción en sí mismo de qué es el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque bueno, esto implicaría esta cuestión de cuál es el buen tiempo, que Freud incluso lo señala ahí diciendo el tigre no brinca de cualquier manera, hay que aprovechar cuando brinca. ¿Cuándo es eso? Pues enigmático, ¿no? ¿Quién sabe qué será eso y a qué horas? Solo unos cuantos iniciados podrán aportar algo en todo esto, ¿no? ¿Cuál sería una buena interpretación? Y en un momento determinado, y me parece que también tenía que ver mucho con los años que fue escrito, esta cuestión en donde quién daría la garantía de esa interpretación. Incluso Daniel comenta que es ahí donde estaría la institución del psicoanálisis la que podría un tanto sustentar esta garantía de esa buena interpretación, casi como un piloto que tiene ciertas horas de vuelo, ¿no? Seguramente se requerirán de ciertas horas de no sé qué para poder tener una base más sólida para hacer una buena interpretación. Entonces, como podrán darse cuenta, ciertamente esto genera un enorme y complejo problema de ser resuelto. Porque aquí parecería que solo unos cuantos iniciados, quién sabe qué dotes tendrán o qué habilidades o superpoderes tendrán, solo podrán hacer esa interpretación, ¿no? Esa interpretación correcta, ¿no? Al punto que justamente Daniel señala esta cuestión de una cierta consistencia de esa interpretación, incluso un sentido óntico, ya para pensarlo en términos filosóficos, ¿no? Y bueno, la respuesta que me pareció muy interesante fue pensar esta cuestión del inconsciente y la sexualidad, en donde justamente Daniel se aproxima a este concepto de Lacan sobre que no hay un significante que represente esa relación
entre hombre y mujer. Hombre y mujer, hombre, mujer, y todo lo que se les ocurra de lo humano. No existe ese significante que posibilite esa relación. Y piensa en relación más en términos de matemáticas, ¿no? ¿Qué es una relación matemática? Entonces, esta frase, este principio de Lacan de no existe la relación sexual. Bueno, tiene que ver estrictamente con esta cuestión, me parece, ¿no? Y que justamente me pareció muy interesante que Daniel apuntara esto, en donde, bueno, Freud mismo posibilita esto al plantear que la libido es esencialmente masculina. Si recuerdan, Freud planteaba que en términos de una posición inconsciente no podíamos hablar de mujer-hombre, sino de pasivo-activo. Y en ese sentido, la libido siempre es masculina. Siendo así, ¿qué implica todo esto? La problematización del falo. El falo no como el pene, sino como representante que, aún frente a las evidencias de Juanito del baño de Hanna, sigue diciendo es muy pequeño y crecerá. ¿Okay? Es esta conceptualización del falo y que en efecto, como esta vertiente imaginaria, sería aquello que viene y tapona esa falta de la cual acá nos habla insistentemente y que es un eje de su teorización, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda entonces? Bueno, Daniel plantea que justamente frente a esa ausencia de significante que implica esta relación, lo que aparece es esta condición de esta respuesta fantasmática. Esto lo podemos ver en el texto de Subversión del sujeto con el grafo del deseo, ¿no? De una manera muy, yo diría genial, del abordaje de Lacan. Y que, bueno, finalmente esta idea o esta construcción fantasmática, finalmente tarde o temprano se topará con un real que justamente lo hará fracasar, no importa de qué manera se aborde, ¿no? Posteriormente, Daniel empieza a hablar sobre el sujeto supuesto saber y, bueno, ciertas implicaciones, y yo me quedaría un tanto aquí, porque me parece que justamente el remate que hace del texto me parece muy interesante y realmente no me gustaría yo seguir con digamos, seguir este hilo conductor, sino más bien, de verdad, los invito a que lo lean. Y que, bueno, en efecto, casi estoy seguro que Daniel estará de acuerdo conmigo, que ese concepto de sujeto supuesto saber, seguramente ahora Daniel no está del todo tan de acuerdo con sus propios planteamientos. Hay algunas cuestiones que me parece interesante que pudiéramos comentar quizás por ahí, ¿no? Bueno, de entrada, y estando aquí Daniel, creo que a mí me interesaría ver qué opina él sobre qué lectura darle de esta conferencia de Yale de Lacan cuando dice que en efecto, digamos, la interpretación analítica no está hecha para ser comprendida, está hecha para producir ola. Es obviamente una metáfora, no es muy preciso, y si no mal recuerdo, no hace muchas aclaraciones a este respecto. Sí me interesaría ver cómo entendería Daniel esta cuestión de que está hecho para producir olas.